Descubriendo las viviendas a mi alrededor. Había una vez un niño llamado Mateo, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Mateo siempre había sido curioso acerca de las diferentes viviendas que veía a su alrededor. Un día, la maestra de Mateo les propuso a todos hacer un proyecto especial para descubrir los diferentes tipos de viviendas en su localidad. Emocionado por la idea, Mateo se dispuso a explorar su pueblo con los ojos bien abiertos. Tomó su cámara y su cuaderno de dibujo y comenzó a recorrer las calles, observando detenidamente las casas y anotando sus características. Pronto, Mateo descubrió que había casas de diferentes formas y tamaños. Algunas eran casas pequeñas y acogedoras, mientras que otras eran grandes y majestuosas. Algunas estaban hechas de ladrillos, otras de madera y otras de adobe. Mateo también notó que algunas casas tenían techos ideales para protegerse de la lluvia. Otras tenían techos planos, perfectos para aprovechar el sol y crear espacios al aire libre. Algunas casas incluso tenían tejados de paja, típico de las regiones rurales. Continuando su recorrido, Mateo llegó a las afueras del pueblo, donde encontró casas hechas de materiales más naturales, como la caña, el barro y la paja. Estas viviendas eran frescas en verano y cálidas en invierno, adaptándose al clima de la región. Con su cuaderno de dibujo en mano, Mateo se sentó frente a una hermosa casa de adobe y comenzó a dibujar sus detalles. Anotó que las paredes eran gruesas y que las ventanas tenían rejas de hierro forjado. Además, había un hermoso jardín lleno de flores coloridas alrededor de la casa. Al día siguiente, en clase, Mateo compartió sus descubrimientos con sus compañeros de clase, mostró sus dibujos y le contó sobre las diferentes características de las viviendas en su pueblo. Todos estaban fascinados y compartieron sus propias observaciones. La maestra aprovechó el entusiasmo de los niños, les mostró imágenes de viviendas en otras localidades y climas a través de las TICs. Vieron casas en la playa, con sus techos de pajas y ventanas grandes para disfrutar de la brisa marina. También exploraron casas en las montañas, construidas con madera resistente a la nieve y con chimeneas para mantenerse caliente en el invierno. Los niños estaban emocionados al descubrir las diferentes formas en las que las viviendas se adaptaban a los diferentes climas y entornos. Aprendieron que las viviendas no solo eran lugares para vivir, sino que también eran una parte importante de la cultura y la identidad de cada lugar. Desde aquel día, Mateo y sus compañeros comenzaron a apreciar aún más las viviendas a su alrededor. Ahora, cuando caminaban por el pueblo, podían identificar los diferentes tipos de viviendas y entender cómo su estructura se relacionaba con el clima y las necesidades de las personas. Aprendieron que cada vivienda tenía su encanto y su función especial, y que la diversidad de viviendas en el mundo es algo que debe celebrarse y valorarse. Y como dijo Don Fermín, este cuento llegó a su fin.